Buenos días, estamos en Infobae TV. ¿Qué tal, Seferino? Muy bien, gracias. Bueno, excelente. Y hoy estamos aquí con un invitado muy especial, el historiador israelí Ranan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, un experto en peronismo, un experto en Argentina. Realmente los investigadores de la Argentina le deben mucho porque tiene una particular capacidad para interrogar a la historia argentina de una forma muy original, muy rigurosa, por supuesto. Bienvenido a Infobae TV, Ranan, y a la Argentina. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor estar con amigos y expertos en estos mismos temas del peronismo, de la historia argentina moderna. Acá somos todos expertos, pero nadie sabe bien qué es el peronismo. Así es un enigma para los argentinos, pero también para los de afuera. Y de a poco intentamos construir este edificio para mejor entenderlo, porque durante muchas décadas distintas fuerzas políticas tienen interés en dejar en el olvido, en marginar muchas experiencias de aquella década. Y además, Ranan vino a presentar, entre la gran cantidad de libros que tiene sobre peronismo, vino a presentar este libro que me parece muy importante, se llama La segunda línea del liderazgo peronista 1945-1955. Ranan y otro gran historiador, en este caso argentino, Claudio Panella, son los compiladores de esta obra realmente importante, que es poner luz sobre gran cantidad de dirigentes y de funcionarios que tuvo Perón en su primera época y que prácticamente eran desconocidos para la historiografía en el mundo. Es decir, hay muchos estudios sobre peronismo, pero sin embargo sobre estas figuras que fueron centrales para la construcción del peronismo y del poder de Juan Domingo Perón eran desconocidas. ¿Quiénes están aquí en la segunda línea del liderazgo peronista, Ranan? En este tomo abrimos 16 ventanas y arrojamos luz a 16 personalidades que jugaron un papel importante en esta década. Pero voy a decir dos o tres frases acerca de este concepto de la segunda línea. Durante mucho tiempo no se habló para nada acerca de otras figuras que jugaron un papel clave en el ascenso del peronismo, en su consolidación, en la modelación de la doctrina justicialista. Siempre se hablaba de Perón y de Evita, como si no existía nada más. En parte, esto tenía que ver con la herencia sociológica de Max Weber, que decía que un líder carismático no necesita intermediarios, que puede crear un lazo directo con las masas populares. A mí eso me pareció falso y empecé a elaborar este concepto de la segunda línea que sirvió como intermediario entre Perón y las masas populares. Y a raíz de este concepto empezaron a publicarse una cantidad de biografías de, sobre todo, ministros. Por empezar, vos publicaste la biografía de Juan Antonio Bramuglia, o Juan Atilio Bramuglia, que fue el primer canciller de Juan Domingo Perón, una obra muy importante. Exactamente, y a través de este tipo de obras podemos mejor entender el fenómeno tan heterogéneo que ha sido el peronismo, las luchas internas, las herencias ideológicas distintas. Bramuglia y Borlenghi vinieron del socialismo, otras vinieron del nacionalismo de derecha, así que se creó un tipo de crisol de ideologías dentro de este movimiento peronista, y hay que reconocer que vos también tienes un aporte bien importante a esta escuela, entre comillas, de la segunda línea con el libro sobre Appold. Sí, es que cuando yo vi en esta biografía de Bramuglia que vos hiciste este concepto de segunda línea, dije, qué importante esto para realmente hacer una comprensión más a fondo de este fenómeno tan difícil de comprender en Argentina y en el mundo, que es el peronismo. Así que en este tomo también aparecen las figuras de Carlos Aloé,
de mercante. Carlos Aloe, que fue el segundo gobernador de Juan Domingo Perón, Ramón Carrillo, el ministro de Salud tan importante, John William Cook, que tal vez es más conocido, ¿no? Pero, por ejemplo, José Figuerola, prácticamente alguien sobre que no se sabe nada sobre su biografía, o muy, muy poquito, lo elemental, ¿no? Es cierto, él vino de España y jugó un papel importante en la dictadura de Primo de Rivera en los años 20. Y acá en la Argentina, sobre todo en el Departamento de Trabajo, empezó a juntar estadísticas acerca de la condición de la clase obrera argentina, y eso sirvió mucho a Perón una vez que entra en el departamento y después lo transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y Figueroa lleva con él una tradición corporativa, un cierto concepto acerca del rol que tiene que jugar el Estado en la vida política, económica y social. Cámpora, también Cámpora está. También Cámpora está. Cámpora no juega un papel tan importante en las primeras dos presidencias de Perón, pero obviamente en el peronismo del año 70, pero representa una tendencia dentro del movimiento peronista que nos fue muy importante destacar. Ahora, él esa tendencia, porque él era conservador al principio también, Cámpora. Así es. Pero después él se va volcando más a la izquierda, al centro izquierda, pero parece una influencia más familiar, ¿no? En parte una influencia familiar, en parte el resultado de un esfuerzo de maniobrar dentro de las distintas fuerzas peronistas, pero sobre todo un conocimiento, un entendimiento de los cambios en las circunstancias nacionales y regionales, sobre todo bajo la influencia de la Revolución Cubana. Así que fue uno de los primeros dentro del peronismo en entender la necesidad de cambiarse a la luz de las nuevas circunstancias. Y está Roberto Pettinato, que para nosotros es el papá de Pettinato, ¿no? Cierto, pero que trajo con él una visión distinta acerca del papel que tienen que jugar las cárceles en la reforma de los detenidos y los presos, es decir, un concepto distinto acerca de las cárceles. Ahora, pero que también ha sido un hombre de la represión, como aquí muy bien se dice, entre la dignificación y la represión. Tal vez es menos conocida esa parte de la represión a los presos políticos, a los presos radicales, comunistas, anarquistas, socialistas, y por lo que veo aquí está reflejado. Sí, pero eso también refleja las contradictorias internas del peronismo, que por un lado fue una fuerza de democratización de la sociedad argentina, pero que por otro lado contenía un elemento autoritario bien claro. Eso me interesa. Esa parte autoritaria, ¿a qué se debe? ¿A su condición de militar o a la ideología de la época? Se debe a varias razones. Sin ninguna duda, la trayectoria previa de Perón tenía su influencia. Al mismo tiempo hay que entender el contexto regional de los años 30 y 40. Cuando distintos sectores dirigentes entienden que para enfrentar ciertos desafíos de modernización hace falta un gobierno autoritario. Así que surgen este tipo de gobiernos, no solamente acá en Argentina, sino también en otros países del Cono Sur o del continente latinoamericano. Perón fue la respuesta argentina a estos desafíos, pero no es tan distinto, por lo menos en este elemento, de otros líderes latinoamericanos de la época. Como por ejemplo, ¿quién? Bueno, Vargas, y cómo desarrolló su trayectoria, empezó como un dictador, nada más, y de a poco evolucionó hacia un dirigente populista. Pero él empezó ya a principios... Con todo respeto, me parece que Perón evolucionó en sentido contrario. Sí, hay algo en eso, estoy de acuerdo con vos, y eso se debe en parte a las presiones internas y externas sobre su gobierno, a la pérdida de su compañera y esposa
Evita, sí, el primer peronismo se caracterizó en los años 40 por un impulso de reformas, de democratización, y en la primera mitad de los años 50 con un creciente autoritarismo. Sí. Ahora, ¿quién era más autoritario, Evita o Perón? Es muy difícil contestar a esta pregunta. Yo espero que ningún peronista esté mirando esto, porque hablar mal de Evita es malo, pero creo que, ¿no te parece que es más autoritaria Evita que Perón? No estoy seguro. Para mí, Evita era sobre todo un instrumento en manos de Perón. Para mí, el mito posterior acerca de una Evita que tenía más o menos el mismo peso y que tenía su propia línea, su propia dirección, es problemático, para no decir falso. Ya los observadores internacionales de la época tenían dificultad en definir exactamente la responsabilidad, el poder, la influencia que tenía Evita. Pero la mayoría estaban de acuerdo de que Perón le dejaba hacer lo que a él no le convenía por una razón u otra. Pero no se puede hablar tanto de iniciativas propias de Evita como de lo que le dejó hacer en ciertos campos, digamos. El peronismo tiene distintas almas o distintas vertientes. Una de ellas, que sería, digamos, lo que nosotros podríamos decir un nacionalismo más revolucionario, de izquierda, prefiere más a Evita que a Perón. Y consideran a Evita con una cierta autonomía, como una persona que quería llevar las cosas más allá, que quería hacer una revolución, frente a Perón, que es, según ellos, más conservador. Pero usted dice que eran como las dos caras de la misma moneda. Exactamente. Creo que dice algo más, dice que Evita era un instrumento de Perón, ¿no? O sea, claro, que el que mandaba era Perón. El que mandaba era Perón, exacto. El que mandaba era Perón, y esta dicotomía entre un Perón conservador y una Evita revolucionaria me parece falsa. Pero a la luz de los eventos y los sucesos acá en los años 60 y 70, algunos sectores tenían interés en apropiarse de la figura de Evita para sus propios fines. Vuelvo a decir, para mí me parece por lo menos medio problemático. Ronan, venís de Israel, vivís en Israel, tenés tu familia en Israel. Es realmente inevitable que te preguntemos sobre este dramático momento que se está viviendo en tu país, en Palestina. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Qué es lo que sentís que está pasando? ¿Hacia dónde se va? Es un momento muy difícil, es un momento trágico, y el número de muertos que eleva cada día es algo catastrófico, sin ninguna duda. Hay que analizar las cosas en el contexto macro y en el contexto micro. En el contexto macro está bien claro que no hay una solución militar a este conflicto entre israelíes y palestinos, que tendrán que sentarse los dirigentes de la autoridad palestina, los dirigentes israelíes, y volver a negociar algún acuerdo. En el contexto micro, tenemos que enfrentar un desafío muy serio que representa el movimiento Hamas, un fundamentalismo islámico que es una amenaza no solamente para el Estado de Israel, sino para toda la región, e inclusive yo diría para Occidente en general. Y a veces cuando me encuentro acá con jóvenes argentinos que dicen, hoy también yo soy del Hamas, me parece algo patético. ¿Ah, sí? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que te has encontrado con jóvenes? Así es. Y que dicen que son del Hamas, o sea, ¿qué querrá decir? Es una forma de identificación. Claro. Ahora, yo puedo entender la empatía que tiene uno hacia un pueblo que sufre muchos daños y muchos muertos, pero el Hamas representa una cierta represión de todos los no musulmanes, de mujeres, de homosexuales, de muchos de los valores que nosotros compartimos acá. Para nosotros fue algo de sorpresa el número y el alcance de los túneles preparados por
los dirigentes del Hamas para posibles Se ataques. habla de 150 túneles que hay en la franja de Gaza para, digamos, entrar en la zona de Israel. Así se dice. Sabíamos de túneles, pero hasta que yo sepa, nadie se imaginaba esta cantidad de túneles y este alcance. Y es un desafío, y por eso también gente del centro izquierda hoy en día están detrás del actual gobierno que tenemos, porque entendemos que de alguna manera hay que enfrentar este desafío militar, digamos, por parte del Hamas. Ahora, cuando acá me hacen una ecuación del número de muertos palestinos y número de muertos israelíes. Por suerte, Israel tiene la ventaja tecnológica y con este sistema antimisil, esta cúpula de hierro que tenemos, el domo de hierro, como dicen, logramos interceptar los misiles que tiran desde Gaza. Pero no es que los del Hamas no intentan matar a civiles israelíes, a cientos y miles de civiles israelíes, niños, mujeres y ancianos. No lo logran, por suerte. Ahora, no es para justificar la... No, claro, es una tragedia. Lo que es importante que se sepa aquí en Argentina, Ranan, es esto que la centroizquierda israelí también está respaldando en este dificilísimo momento, que por supuesto no es bueno para nadie, mucho menos para quienes sufren la violencia, al gobierno israelí en este momento. Es algo que tal vez aquí no se sabía. Sí, pero de todos modos parece que estamos cerca a un cese de fuego. Ahora se hablan quizá de unas horas o pocos días hasta que lleguemos a algún cese de tiempo. Para mí la pregunta clave es qué va a pasar después de terminar esta operación militar. Si efectivamente los líderes palestinos e israelíes pueden volver a sentarse para negociar alguna cosa. Por ejemplo, perdón. Sí. Hamas, de todos modos, integra el gobierno de la autoridad palestina. ¿Tiene una representación política electoral? Electoral no. No. Mahmoud Abbas intenta lograr alguna unidad nacional palestina precisamente para poder negociar con el Estado de Israel. Yo veo en Mahmoud Abbas un partner, un socio para negociar un acuerdo de paz. Entonces, sí tiene o tenía por algún tiempo el apoyo del Hamas, un apoyo táctico y no estratégico hasta lo que entienda yo. Es decir, Hamas sigue con sus ideas que no dejan lugar o espacio al Estado de Israel para existir en el Medio Oriente. Mahmoud Abbas, la autoridad palestina, sí reconocen la existencia del Estado de Israel y están esperando, con toda razón, de que Israel reconozca el derecho de los palestinos de tener su propio Estado soberano al lado del Estado de Israel. O sea, siguiendo incluso con esto mismo que pregunta Seferino, que me parece que es la clave, ¿no? Que es el papel que va, digamos, que está jugando y que podría jugar Abbas, porque incluso se habla de la posibilidad de que Abbas gobierne también, digamos, la franja de Gaza, digamos, que avance sobre todo el territorio palestino y haya una nueva convivencia como nunca hubo. Este es el común interés de israelíes, de egipcios, de jordanos y de la mayoría de los palestinos que viven en Cisjordania. Sí. Ahora, en Israel, en la política israelí, también no hay un fundamentalismo en el sentido de una derecha demasiado apegada a sus cosas, poco deseosa de respetar los compromisos políticos bendecidos incluso por la ONU. Sí, pero, es decir, existe una derecha israelí religiosa y fundamentalista, cierto. Sin embargo, está operando dentro de otro tipo de juego político-democrático. A diferencia de lo que pasa en Gaza, Israel tiene un sistema político-democrático con una representación de distintas fuerzas políticas, desde los comunistas hasta
la derecha religiosa. Compiten en elecciones, en algunas ganan más, en otras ganan menos. No se puede comparar. Es un tema, es un desafío para gente como yo, digamos, secular, progresista, democrática, pero yo hago mi lucha política dentro de un juego democrático. Nada que ver con lo que está pasando en la mayoría o todos los países árabes, inclusive en Gaza. En Gaza lo que vemos hoy en día es un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado que jamás impone sobre los palestinos que viven allí. Ellos pagan el precio en parte de este terrorismo de Estado. Bueno, muy duro lo que se está viviendo en Israel, Seferino, Ranán, y acá no la estamos pasando demasiado bien. No tan mal, por supuesto, porque no estamos viviendo esas tragedias que están en la historia argentina, como vos, Ranán, que conoces tanto la Argentina, sabés. Pero bueno, justamente, ¿cómo estás viendo en este momento la convivencia en Argentina, los desafíos de la Argentina? Un par de veces por año vos nos visitás, por lo tanto, creo que sos un observador valioso, por lo menos para nosotros. Voy a decir algunas cosas con cierta cautela porque no quiero meterme en la política argentina. Yo soy historiador y normalmente analizo procesos pretéritos pasados. Claro, ¿no? claro. Pero un par de comentarios de un observador extranjero. Primero, me choca esta polarización de la sociedad argentina y esta falta de capacidad de dialogar. Uno está con el gobierno o contra el gobierno y eso. Es decir, uno no puede apoyar al gobierno y criticar algunas políticas o algunas medidas del kirchnerismo. Por otro lado, si uno es opositor, no va a encontrar nada positivo en ninguna medida del actual gobierno. Y yo que vengo acá a menudo, que voy a encontrarme con la familia de mi esposa, hasta en las... Claro, tu esposa es argentina. Mi esposa nació acá en la Argentina. ¿Y se conocieron estudiando o haciendo una maestría en España? No, en la Universidad de Tel Aviv, en Israel nos encontramos. Ajá. De todos modos, en las familias mismas, a veces no se habla de política porque dentro de segundos empiezan a pelear. Es decir, esta falta de capacidad de dialogar, de intentar llegar a algún consenso, es algo que me choca en los últimos años más que en el pasado. Me hace acordar de los años 50, del primer peronismo, digamos, de los años 54, 55. Este es un comentario. Bueno, de hecho, el gobierno nuestro reivindica ese Perón, más que el otro, más que el que volvió, digamos, ese Perón fuerte, autoritario, ¿no? Por lo menos alguna gente dentro del actual gobierno es sí. Tampoco el actual gobierno es tan homogéneo. Pero hay una cabeza, ¿no? Hay una cabeza sin ninguna duda. El otro comentario tiene que ver con lo que se ve como la incapacidad del kirchnerismo de producir un sucesor a la actual presidenta. Sí. Y eso nos lleva a pensar qué peso va a tener el kirchnerismo, digamos, a partir de noviembre del próximo año. Si va a seguir jugando un papel tan importante o si de a poco se va a marginar por las fuerzas internas del peronismo. Sí. Parece, incluso creo recordar que en tus estudios sobre populismo decís que esa dificultad para elegir un sucesor por vías consensuadas es una de las características propias del populismo. Así es una de las debilidades del populismo latinoamericano y en este caso también del peronismo, y tiene su impacto sobre la estabilidad institucional en el país.
Es decir, tiene repercusión no solamente dentro del movimiento político peronista, sino también con respecto a las transiciones políticas institucionales en este país. ¿Y entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner observás alguna diferencia? ¿De política, de capacidad, de estilo? Sí. Sí existe diferencia. En parte porque siempre cuando uno hace comparaciones, tiene que tomar en cuenta las circunstancias cambiantes. La Argentina de, digamos, 2014 no es la Argentina de 2002. Y entonces las respuestas que Néstor Kirchner tenía que dar a ciertos desafíos eran distintas porque los desafíos también son algo distintos hoy en día. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sin ninguna duda, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cierta tendencia política cobró más importancia dentro del movimiento peronista. Es decir, algunas fuerzas que Néstor Kirchner les dejó operar en forma casi independiente, se hicieron más poderosos y tienen más influencia hoy en día dentro del movimiento peronista y dentro del gobierno. ¿Y conoces la...? Intento usar el lenguaje diplomático para decir cosas sin decir demasiadas cosas porque... Claro, está clarísimo y está muy bien y te entendemos. Ahora, ¿has leído sobre la reacción de la Cancillería Argentina sobre los sucesos en Gaza, en Israel, últimamente? Sí, pero por ahora, según yo tengo entendido, la Argentina, a diferencia de Brasil, intenta mantener un perfil algo más bajo. En parte me parece el resultado de las reacciones que provocó en los últimos 2 años este acuerdo con Irán, que no prosperó y no nos llevó a ningún lugar, seguramente no a un buen puerto. Así que noto cierta cautela en la diplomacia argentina. Sin embargo, tiene su posición y es perfectamente legítima acerca de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Bueno, muy interesante como siempre hablar con Renan Rein. Gracias por tu visita aquí a Infobae TV y nos seguimos viendo seguramente. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Un gusto tener al vicepresidente, al vicedirector, ¿no? al número 2 de la Universidad de Tel Aviv, Renan Rein, aquí en el piso de Infobae TV. Gracias.